pasados. Muy bien, o sea, me refiero a la literatura griega, la Edad Media, ¿no? Ahora, ¿cómo se escribe? Muy bien, a eso se refiere lo que es las corrientes literarias. Muy bien, en las corrientes literarias también se destacan a los diversos autores, ya que ellos exponen una serie de realidades y críticas sociales, políticas y culturales, ¿no? Que responden a un lugar y momento de la historia de la humanidad. Muy bien, como les iba diciendo, vamos a ver cómo era la literatura en años pasados. Muy bien, y ahí está, ¿no? Vamos a ver las cosas literarias, vamos a hablar de la literatura griega, de la Edad Media, del Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, el Realismo, el Vanguardismo, el Contemporáneo y el Modernismo. Muy bien, de eso es lo que vamos a hablar. Entonces empecemos. Muy bien, empecemos con la literatura griega, dice, ¿no? La literatura griega abarca desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. En este periodo se produjeron las obras literarias más importantes de la cultura occidental, ¿no? Que relatan historias religiosas de dioses, semidioses y hazañas fantásticas. Muy bien, entre ellos se puede mencionar la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, entre otras. Muy bien. Entonces, ¿cómo era la literatura en la griega, ¿no? Ellos, como aquí dicen, ¿no? Ellos hablaban más de religión, muy bien. Sus obras literarias eran más de religión y hablaban más que todo de Dios, muy bien, y de hazañas extraordinarias que hayan pasado, muy bien. Eso es lo que tratan ellos, muy bien. En este caso, por ejemplo, de la Ilíada de Homero, ¿no? La Ilíada de Homero, y también se trata de semidioses, muy bien. De eso que abarca la literatura griega. Muy bien. Ahí está, la Eneida de Virgilio. Muy bien. También está lo que es la Edad Media, ¿no? La Edad Media comprende desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo, cuyas obras literarias relatan las hazañas de caballeros y los diversos enfrentamientos y guerras tras las conquistas y pérdidas de territorios, especialmente durante las cruzadas. Reflejan una época de oscurantismo. Muy bien, entre los autores más destacados está Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia. Muy bien, ¿por qué en la Edad Media se le llama una época de oscurantismo? Muy bien, se le llama oscurantismo porque la gente en esa época, ¿no? En el siglo V hasta el siglo XIV, la gente era inculta. Muy bien, ¿a qué me refiero con inculta? La mayoría de la gente era analfabeta. Muy bien, y la gente no apreciaba lo que era la lectura. Muy bien, lo que la gente más se dedicaba era al comercio. Muy bien, por eso se llama el oscurantismo. Bueno, en la literatura, ¿no? Porque en la historia tiene otro significado. También se le llama en la Edad Media lo que es el oscurantismo, pero tiene otro significado. Muy bien, en la literatura, como les iba diciendo, se trata de que la gente era inculta. Muy bien, no sabía leer, más se dedicaba a lo que era al comercio. Y en estas épocas, ¿no? En las épocas de la Edad Media, lo que más se hablaba era de hazañas de caballeros, como está la Divina Comedia, muy bien, de Dante Alighieri. Si lo han leído, ¿no? La Divina Comedia es un hombre que vuelve a su casa con su esposa y se da cuenta de que su esposa Beatriz no está y ha sido raptada por los demonios y viaja por los niveles del infierno, como puede ver en su fotografía, ¿no? Ahí está, ¿no? Los niveles del infierno, que hay 7. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien, hazañas de caballeros, ¿no? Aquí está también lo que es Troya. Muy bien, haciendo las grandes hazañas de caballero. Aquí se trata, por ejemplo, de Aquiles, ¿no? Con su obra Troya. Muy bien, es lo que se trata entonces de la Edad Media.
Luego está lo que es el Renacimiento. El Renacimiento se produjo durante el siglo XV y a finales del siglo XVI. Se caracteriza por colocar como tema central al hombre, así como representar, idealizar y plasmar la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir Renacimiento? Muy bien. En el Renacimiento, las obras literarias, por ejemplo, en la literatura griega y en la Edad Media, se escribían, sigue, sobre cosas fantásticas. Muy bien. Por ejemplo, en la literatura griega se escribía sobre dioses, seres mitológicos. Muy bien. En la Edad Media se escribía sobre caballeros. Muy bien. Sobre la religión, ¿no? Sobre cosas fantásticas. Sin en cambio, en el Renacimiento ya desechan toda la fantasía y hacen obras sobre la realidad, ¿no? Cosas que han pasado de verdad, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entre los autores destacados se pueden mencionar a Garcilaso de la Vega, Nicolás Maquiavelo y William Shakespeare, en la obra más conocida como Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta es una historia, es una novela hecha en datos reales, o sea, es en la realidad. Es por eso que, si han leído, ¿no? Romeo y Julieta, ellos pelean por el amor, ¿no? Como dos familias enemigas, ¿no? Se odiaban tanto que al final Romeo y Julieta al final mueren, muy bien. Es un hecho real, muy bien. Entonces, de esto trata lo que es el Renacimiento, muy bien. Hablar de la realidad, eso se trata, muy bien. Y ahí está, ¿no? La novela de Shakespeare, que es Romeo y Julieta. Muy bien. Luego vamos con el barroco. Muy bien. Esta corriente literaria se desarrolló en el siglo XVII y durante una época de crisis generalizada que se reflejó en las representaciones artísticas, se caracteriza porque las obras literarias contienen un lenguaje embrollado. Los temas centrales son la muerte, religión o metafísica. Representa paradojas y contrastes. Muy bien, el barroco. ¿Qué quiere decir el barroco? Muy bien, en la literatura ya se hace más, ¿no? Como aquí dice, se escribe más sobre un lenguaje embrollado. ¿Qué quiere decir lenguaje embrollado? Ya se utiliza un lenguaje más coloquial. A eso se refiere. Porque si leemos las obras literarias, por ejemplo, de la literatura griega de la Edad Media y también del Renacimiento, las obras literarias de ahí, ¿cómo son? El vocabulario es técnico. Muy bien, son palabras, pero muy, muy rebuscadas, que para una persona que no tiene un alto vocabulario, se le va a ser difícil de comprender. Muy bien, es lo que dice. Sin en cambio, en el barroco, el lenguaje ha sido más coloquial, ¿no? Ha sido más coloquial, que la gente ya pueda entender a simple vista. Muy bien, pero no solamente eso, también los temas centrales, ¿no? Las obras que ellos escribían eran sobre la muerte, la religión o la metafísica. Muy bien, paradojas, ¿no? Si han leído paradojas, se trata sobre historias que han pasado en la Biblia. De eso se trata, una paradoja, ¿no? Y contrastes. Eso es todo lo que es el barroco. Además del barroco, en la literatura del barroco, ellos han puesto lo que es más énfasis. Muy bien, ¿a qué me refiero con eso? Que han puesto más, han puesto a los libros ya márgenes y dibujos. Eso es lo que han puesto. ¿Para qué? Para llamar la atención del lector, ¿no? Y entre los autores más sobresalientes tenemos a Francisco de Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Luis de Góngora y Miguel de Cervantes Saavedra, con el escrito El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Si lo han leído, el lenguaje es coloquial, ¿no? Aquí es más, como aquí dice, ¿no? Metafísica y paradojas, ¿no? Que quiere decirse más gracioso, ya va a ser. Si han leído,
Don Quijote de la Mancha es una historia graciosa, ¿no? Es el caballero que está enamorado de Dulcinea y él piensa que es un caballero, ¿no? Piensa que es un caballero y va para enamorar a Dulcinea, ¿no? De eso se trata entonces la literatura barroca. Muy bien. Luego tenemos el neoclasicismo. Bien, esta corriente abarca del siglo XVIII, denominado como el siglo de las luces. Fue una época en la cual se rescató el gusto por las costumbres y estéticas espirituales, intelectuales y artísticas antiguas, así como lo hicieron los griegos, ¿no? Durante el neoclasicismo prevaleció la simetría y cuidadosa elaboración literaria. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la literatura del neoclasicismo? Quiere decir que, como aquí dice, no se le llama el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque aquí ya han utilizado lo que es, ¿cómo puedo decirles? Han rescatado lo que han escrito los griegos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con siglo de las luces, ¿no? Han escrito ya las obras literarias mucho más cultas, ¿no? Las palabras eran mucho más técnicas. Muy bien, a eso está refiriéndose. Ese es un punto. El otro punto fue que en el neoclasicismo ya se escribía sobre la cultura, ¿no? Que tenía un país. Y eso es lo que hacían los griegos. La cultura de los griegos, ¿de qué trataba o en qué se basaba? Ellos se basaban en la creencia de los dioses, ¿no? En el neoclasicismo se ha recuperado eso, ¿no? Pero en este caso ya escribir sobre la cultura. ¿Cómo realmente era la cultura? Muy bien, de cada país. De eso se basaba. Muy bien. Y es por eso que ellos hablaban de costumbres y estéticas espirituales, ¿no? De espíritus, ¿no? Intelectuales y artísticas, antiguas. Muy bien. Sobre arte antiguo y lo nuevo que está diciendo, ¿no? Y como que dice, ¿no? Es así como lo hicieron los griegos, ¿no? Han rescatado toda esa cultura. Muy bien. Eso es lo que se dice neoclasicismo. Muy bien. Rescatar lo que hacían antes. Muy bien. Y no solamente eso, sino es que también hablar de la cultura, cómo las personas vivían, qué es lo que hacían para sobrevivir. Muy bien. Eso se basaba, ¿no? Los autores representantes de esta corriente fueron Voltaire, Rousseau, Molière, entre otros. Muy bien. Y ahí está Voltaire, The Candidate. Muy bien. Aquí está hablando, bueno, The Candidate, ¿no? Habla sobre los piratas. Muy bien. De cómo ellos vivían, cómo ellos eran realmente un pirata. Eso es lo que está hablando aquí, ¿no? Y se ha rescatado esa cultura, ¿no? En este caso, ya no se habla un lenguaje más vulgar, así por decirles, ¿no? Se habla de un lenguaje más técnico. Muy bien, eso es lo que se ha rescatado en estas épocas. Muy bien, continuemos. También está de Jean-Jacques Rousseau, de Emilio Olin, o de la educación. Bueno, aquí es lo que está hablándose más de cómo los niños carecían de estudio, ¿no? Porque generalmente en estas épocas los niños no se dedicaban mucho también al estudio. Muy bien. Generalmente más se dedicaban a lo que es al comercio. Eran unos cuantos quienes estudiaban, ¿no? No eran todos, muy bien, porque el estudio también en esas épocas era el precio era muy alto, muy bien, y las personas no podían cubrir esa necesidad, muy bien, de eso que se trata esa obra. Muy bien, vamos con el romanticismo. El romanticismo fue una corriente que surgió en Alemania entre los siglos XVIII y XIX. Se caracterizó por el predominio del sentimiento sobre la razón, la originalidad y la fantasía, la admiración por la naturaleza,
así como por la exaltación del yo. Entre sus principales exponentes están Víctor Hugo, Edgar Allan Poe, con su escrito El gato negro, entre otros, dice, ¿no? Romanticismo, a ver, esta parte, ¿no? Quiero que entiendan. Romanticismo no se entiende, ¿no? Muchas personas entienden romanticismo que es sobre el romance. No se trata sobre el romance. Se dice romanticismo porque es por la lucha de la libertad. De eso se trata lo que es el romanticismo. Muy bien, de eso se trata lo que es el romanticismo, la lucha por la libertad. Y en este caso, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, la gente ya estaba harto de los burgueses. Muy bien. ¿Quién eran los burgueses? Los burgueses eran las personas de la clase alta. Muy bien. Y el clero era de la clase baja. Muy bien. A eso se trata. Y el burgués ya empezaba a dominar a la clase, a los cleros. Muy bien. Y los cleros ya han empezado a luchar por su libertad. Muy bien. Lo cual se ha llamado el romanticismo. ¿Por qué? Por amor a ser libres, muchas personas han llegado a fallecer. Por eso se llama romanticismo. Muy bien. Y no solamente eso, sino que también se ha exaltado, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Así como por la exaltación del yo. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que las obras literarias más eran sobre personas que ya escribían ellos mismos. Yo voy a relatar cuál es mi vida, cómo realmente yo vivo. Eso es lo que quiere decir el romanticismo. Muy bien. Y como aquí dicen, ¿no? Ha predominado lo que es el sentimiento sobre la razón, ¿no? Sentimiento sobre la razón, no sobre el amor. Muy bien. Sentimiento sobre la razón. Muy bien. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Muy bien. Para ser libre. De eso se trata lo que es el romanticismo. La lucha por la libertad. Muy bien. El romanticismo también ha iniciado cuando ha finalizado la Revolución Francesa. Muy bien. Ya ha iniciado lo que es en Alemania. ¿No? Como que ha iniciado en Alemania. Muy bien. Y las obras que más se escribían eran más originales. Muy bien. Porque las personas ya escribían su propia vida, de cómo vivían. Y esas obras eran originales. Eran muy pocos sobre la fantasía. Muy bien. En este caso, ¿no? De Edgar Allan Poe, con su obra El gato negro, ¿no? Lo que trata, ¿no? Cómo una persona vive, ¿no? En esas épocas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? El hombre que ven ahí, ¿no? Es un hombre pobre, ¿no? Y cómo se los arregla para vivir, ¿no? De eso se trata lo que es el gato negro. Cómo se los arregla para vivir en esa vida. Muy bien. Y es un hombre que no tiene educación. ¿Qué es lo que hace? Muy bien. De eso es lo que se trata esa obra. Muy bien. Entonces, el romanticismo se trata por la lucha por la libertad. Muy bien. De eso es lo que se trata, la lucha por la libertad. No se trata por el romance y el amor. No. Se trata por la lucha por la libertad. El realismo fue una corriente literaria que surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Francia. Se caracteriza por demostrar lo verosímil y estar basada en la observación y descripción de la realidad. Por tanto, reaccionó ante el romanticismo. Muy bien. Ha reaccionado, muy bien. Entonces, romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Es la lucha por la libertad. Realismo, ¿no? Como yo os he dicho, ¿no? El romanticismo era la lucha por la libertad, ¿no? Pero el autor a veces alteraba la historia. Muy bien, o sea, como aquí dice, ¿no? En el romanticismo ponían algo de fantasía, ¿no? Eso se trata, ponían algo de fantasía. Sin en cambio, en el realismo
ya es todo real. Por eso se llama realismo. Realidad de cómo realmente vivía la persona. Muy bien, por ejemplo, ese gato negro que les acabo de mostrar de Alan Poe, ¿no? Ahí está como la persona, ¿qué es lo que hacía la persona para sobrevivir, ¿no? Pero ahí, en esa obra, utiliza lo que es fantasía. En este caso, en el realismo, no es así. Muy bien. Se llama realismo, ¿por qué? Porque el autor que escribe una obra le pone trabas, ¿no? Le pone trabas o le pone opciones, ¿no? Al personaje, ¿no? ¿A qué me refiero con trabas? Por ejemplo, si es una persona pobre, ahora le voy a poner otra deuda más, otra deuda más, otra deuda más. ¿Y qué es lo que va a hacer el pobre? De eso se trata lo que es el realismo. Muy bien. De qué es lo que hace una persona cuando tiene demasiados problemas. ¿Qué es lo que hace? Muy bien. De eso se trata lo que es el realismo. Ya que como aquí dice, ¿no? Reaccionó ante el romanticismo. Muy bien. Aquí en el realismo ya se ha utilizado lo que es totalmente la realidad. Por eso se llama lo que es verosímil, ¿no? Demostrar, no, ¿qué era verosímil? ¿No? Verosímil quiere decir algo creíble, ¿no? Algo que va a ser cierto, totalmente cierto. Bueno, no en su totalidad, ¿no? Verosímil quiere decir algo creíble. Eso significa verosímil, algo creíble. Muy bien, eso se trata. Entonces el realismo era de esa manera, ¿no? Cuando las personas leían, casi las obras eran creíbles, ¿bien? Porque la mayoría ha pasado en la vida real y son hechos que una persona vive a diario. Muy bien, de eso es lo que se trataba el realismo. Muy bien, y aquí también está, ¿no? Entre los autores más destacados se puede mencionar a León Tolstoy, Gustav Flaubert, Fedor Dostoyevsky, entre otros. Muy bien, a eso vendría a ser. Y ahí está, ¿no? La muerte de Iván Lich, de León Tolstoy, ¿no? La muerte de Iván Lich, ¿no? Muerte, ¿no? Bueno, en este caso la muerte de Iván Lich no se refiere a que ha fallecido, sino se refiere a cómo la vida le trata a él, ¿no? De eso se llama. No se refiere a que ha fallecido, sino es cómo le ha tratado la vida, qué es lo que ha hecho, ¿no? De eso se trata la muerte de Iván Lich. Muy bien, de eso se trata. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Lo que se recuerda es el vanguardismo, ¿no? La corriente literaria vanguardista surgió entre los procesos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX en Europa y tiempo después en América. Esta corriente se caracteriza por contener imágenes de mucho sentimiento y originalidad. Dice, ¿no? Vanguardismo. Es decir, es similar al del barroco, ¿no? Como acabo de mencionar, el barroco era una época, no, perdón, los libros del barroco ya ponían márgenes e imágenes, muy bien, para atraer al lector. Sin en cambio, en el vanguardismo ya se ha hecho similar a eso, muy bien, pero en este caso ya han puesto mucho más imágenes, ¿no? Ya han dibujado lo que es al personaje. En cada página había un dibujo y se trataba sobre el personaje, ¿no? Dibujaban al personaje, muy bien. De eso es lo que se trataba el vanguardismo. Y muchas de sus obras eran sentimentales, muy bien. En este caso sí, vanguardismo se refiere al amor ya, muy bien, al sentimiento de lo que una persona hace, muy bien, o qué es lo que hace para enamorar a otra persona. Bueno, no solamente se trataba del sentimiento, muy bien, no solo se trataba del sentimiento, también había otras obras, también, ¿no? El vanguardismo explora y expone lo irracional, muy bien. ¿Qué significa irracional? Muy bien, como su palabra mismo lo dice, algo que no es racional, muy bien. Entonces, ¿qué es irracional? Algo que no es verídico,
muy bien, aunque no es verídico. Muy bien, pero en este caso, irracional va a ser con la facultad de razonar, ¿no? Que no va, o sea, no va a tener esa facultad, ¿no? De razonar. No va a tener esa facultad de razonar. Solamente va a ser simple fantasía. Por eso se llama lo que es irracional. Va a ser simple fantasía. Muy bien. Y de aquí es donde surgen ya los cuentos, ¿no? De aquí es donde surgen lo que son los cuentos, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esta obra? La Cenicienta, ¿no? Es sentimental la Cenicienta, ¿o no? ¿Verdad? Sentimental la Cenicienta, pero es original, ¿no? Muchos de ellos, ¿qué? ¿No? Es original, pero no es nada verídico. Muy bien, todo es un ficticio. Es por eso que el vanguardismo ha llegado a América y ahí es donde ha surgido mucho más todavía. Muy bien, entre los autores se puede mencionar a Gabriel García Márquez, ¿no? Que es un literato muy reconocido. Sus obras más conocidas son Cien años de soledad y El amor en los tiempos de cólera. Muy bien, César Vallejo, André Breton, Franz Kafka, entre otros. Muy bien. Y ahí está, de Gabriel Márquez, ¿no? Con El amor en los tiempos de cólera. Muy bien. No se refiere aquí a la enfermedad, por si acaso, ¿no? Aquí se está refiriendo a que el amor, ¿no? No siempre a veces el amor es lindo, ¿no? A veces el amor puede ser factible, ¿no? Algo malo a veces, ¿no? Es lo que se refiere en este caso, ¿no? El amor en los tiempos de cólera. Muy bien, y como pueden ver aquí, el vanguardismo, ¿no? Ya utilizaba lo que es más, pero más imágenes. Muy bien, y como pueden ver en el libro, ahí está, hay varias imágenes. Bueno, en este caso estamos solo imagen, pero si vamos a leer este libro, van a ver que van a encontrar mucho más imágenes. Muy bien, sobre el autor, sobre cómo es el amor. Incluso van a encontrar márgenes. Muy bien, colores, ya más colorido ya va a ser. Muy bien, es lo que se trata. Muy bien, ¿qué más? Y ahí está, de Gabriel Márquez, ¿no? De García Márquez, con 100 años de soledad. Muy bien, trata sobre la obra de cómo un hombre no puede vivir en soledad. Muy bien, ningún hombre puede vivir en soledad. Bueno, aquí dice no 100 años de soledad, pero aquí habla de que ningún hombre puede vivir en la soledad. Y eso es cierto, ¿verdad? Ningún hombre puede vivir en la soledad. Y es lo que trata lo que es el vanguardismo. Muy bien, como acabo de decirles, ¿no? Se trata de algo irracional, algo que no va a ser factible, ¿no? Que no va a tener nada de lógica. De eso es lo que se trata. Pero, como se acaba de mencionar, ¿no? Va a tener mucho más imágenes. Más imágenes. Va a ser más colorido, ¿no? Si se han dado cuenta, el vanguardismo con las obras literarias del griego, las obras literarias del griego eran simplemente secos. ¿A qué me refiero con seco? Solamente tienen nada de colorido. Solo tienen puras letras, letras y letras y letras nada más. Puras palabras. Sin cambio, el vanguardismo ya utiliza colores, dibujos, imágenes utiliza. Muy bien, ¿qué más? A ver. La literatura contemporánea. Muy bien. Esta corriente comprende la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Muy bien. Esta literatura se caracteriza por exponer un estilo narrativo ágil. Muy bien. Por expresar emociones, plantear interrogantes, mezclar lo real con lo mágico, dice. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, que en estas épocas, ¿no? En la literatura contemporánea, lo que ya se ha hecho es ya mezclar, ¿no? Mezclar ya más los sentimientos,
Muy bien. En este caso, por ejemplo, como aquí dice, ¿no? Es mezclar las emociones. Muy bien. Es lo que está refiriéndose. Mezclar las emociones y hacerlo mucho más mágico e factible. Muy bien. Es lo que está tratando de decirnos aquí. Muy bien, entonces, eso indica lo que es la contemporánea. Y aquí es donde han surgido mucho más los cuentos. Muy bien, los cuentos aquí han surgido mucho más. Porque muchos de los cuentos que nosotros hemos leído, ¿no? Muchos de ellos, algunos de ellos son reales, pero algunos no lo son. De lo que está tratando de decirnos. Por ejemplo, a ver, el cuento de Juan y el Lobo. Es una obra literaria que, bueno, si lo han leído, es una literatura contemporánea. Está hecho en la realidad, pero más está con la fantasía. Muy bien, entonces, eso es lo que es contemporánea. Mezclar lo real con lo mágico. Eso vendría a ser. Entre los autores más destacables están Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, con sus obras Lituma de los Andes e Historia de Maita, entre muchos ellos. Muy bien, por ejemplo, ahí está, ¿no? Mario Vargas Llosa, Lituma de los Andes. Muy bien, a eso se refiere. Muy bien. Y por último tenemos lo que es el modernismo. El modernismo surgió en América a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX y no imita ninguna corriente anterior. Se caracterizó por exponer gran cantidad de símbolos e imágenes, emplear un lenguaje poco elegante, rechazar la cotidianidad y la búsqueda de la perfección. Muy bien, modernismo, ¿no? Se le llama así modernismo, ¿por qué? Porque aquí ya han desechado totalmente las, ¿cómo les diría? Las reglas literarias, ¿no? Han desechado en su totalidad. ¿A qué me refiero con eso? Muy bien, me refiero a que, por ejemplo, una estrofa tiene 4 versos. Y en este caso, en el modernismo, ya no han admitido eso, sino lo han rechazado. Y ya han escrito a su placer, ¿no? Una estrofa para ellos ya tenía 5 versos o más versos, muy bien, o puede que tenga menos versos, muy bien, pero lo que han hecho era era original, ¿no? El modernismo es original, ¿no? Pero demasiada ficción. Eso se trata, demasiada ficción. Es por eso que hoy en día, si vemos algunas películas, la mayoría de las películas son solamente de ficción, ¿no? Son algunos que sí van a tratar de la vida real, pero muchos de ellos ya es ficción, y la ficción es lo que más nos agrada, si se dan cuenta, ¿no? La ficción es lo que más nos agrada. Y como aquí dice, ¿no? El lenguaje ya es poco elegante, ¿no? ¿A qué se refiere? Si han visto, por ejemplo, no sé, algunas películas, ¿no? En algunas películas ya se habla, ¿no? Groserías, como si fuese algo normal, ¿no? A eso se refiere, ¿no? El lenguaje que utilizan también es un poco coloquial, ¿no? Las películas, por ejemplo, a ver, no sé, por ejemplo, en Avengers, ¿no? Si han visto Avengers, ahí el lenguaje que utilizan es un poco, ahí hablan, por ejemplo, groserías, ¿no? Si han visto, para ellos ya parecía como si hablar groserías fuese algo ya normal. Muy bien, a eso me voy. Muy bien, el modernismo también se trata de lo que es lo que es la ficción. Muy bien, si han visto cualquier película hoy en día, todo ya es ficción. Todo ya es ficción. Y es lo que más nos agrada, lo que más nos llama la atención. Ahí está, ¿no? Una de las series más reconocidas por el momento, que es el Juego del Calamar, ¿no? Si lo han visto, es totalmente ficción. Y eso es lo que más nos agrada, nos llama
la atención. Muy bien. ¿Qué más dice, no? Rechazar la cotidianidad, ¿no? ¿Qué es cotidianidad, no? Rechazar rechazar lo que no es, rechazar las reglas, a eso se refiere, muy bien, debemos de rechazar ya las reglas, muy bien, ya no debemos de estar escribiendo tal como, tal como dice la literatura, ya no, sino debemos de imponer nuestras propias reglas, a eso es lo que se refiere, muy bien, y búsquela por la perfección, ¿no? Los literatos de hoy en día es lo que buscan ser más perfeccionistas, muy bien, pero lo cual ser perfecto es algo, no es algo, un hecho, si por decirles, muy bien, porque ninguna obra es algo perfecto, muy bien. Entre los autores de esta corriente se puede mencionar a Rubén Darío, muy bien, Amado Nervo, con su escritor El Bachiller, y José Martí, entre otros, muy bien, y ahí está, El nombre del viento, El humo del hueso, ¿no? Cinder, Jane Austen, muy bien. Todos ellos son obras modernas, muy bien. Y como son obras modernas, la mayoría de aquí que ustedes pueden ver no son obras, bueno, ficticias, irreales, muy bien. De eso es lo que se trata. Bueno, señores, eso vendría a ser lo que vendría a ser lo que es el modernismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? Bueno, ya que no hay ninguna pregunta ni una... Ya que no hay ninguna pregunta, bueno, ahora sí, le doy paso al profe Franklin. ¿Profe Franklin nos escucha? ¿Profe Franklin nos escucha? ¿Profe Franklin nos escucha? ¿Profe Franklin nos escucha?